Hola, hoy quiero discutir un problema del área de capacitores y dieléctricos. Este es un tema que estudiamos en los cursos de electricidad. Bien, el problema es el siguiente, lo he elegido del libro de Resnick del volumen 2 del capítulo concerniente a capacitores y dieléctricos. El texto que viene en el libro es muy largo, lo voy a leer y luego lo analizamos aquí. Lo que dice el problema es lo siguiente. Un capacitor va a diseñarse para operar con una capacidad constante en un medio de temperatura fluctuante. Como se muestra en la figura, el capacitor es del tipo de placas paralelas con espaciadores de plástico para mantener a las placas aisladas. Parte A. Demuestre que la rapidez de cambio de la capacitancia con la temperatura está dada por esta expresión, donde A es el área de las placas y X la separación entre las placas. Parte B. Si las placas son de aluminio, ¿cuál debería ser el coeficiente de dilatación térmica de los espaciadores para que la capacitancia no varíe con la temperatura? No considere el efecto que los espaciadores tienen sobre la capacitancia. Bien, vamos a resolver este problema. Entonces, lo que tenemos aquí es un capacitor de placas paralelas. Las que he marcado aquí en rojo son las placas paralelas de área A, separadas una distancia X, y se han colocado espaciadores de plástico para mantener a las placas alineadas. Pero se nos dice que ese capacitor está colocado en una región donde hay una temperatura que está fluctuando. Por tanto, si la temperatura está fluctuando, el área de las placas también va a cambiar, porque va a haber una dilatación de las placas. Entonces, el área de las placas es una función de la temperatura. Y también los espaciadores también van a cambiar en longitud. Por tanto, la distancia de separación también va a ser una función de la temperatura. Si el área de las placas cambia y la distancia de separación entre las placas cambia, la capacitancia va a cambiar. Porque nosotros sabemos que un capacitor de placas paralelas, la capacitancia está dada como ε0 por A, que es el área de las placas, entre X, que es la distancia de separación entre ellas. Entonces, el área depende de la temperatura, X depende de la temperatura, por tanto, la capacitancia también es una función de la temperatura. Y eso es lo que se nos pide, demostrar que la tasa a la cual la capacitancia cambia con la temperatura está dada por esta expresión. Ahora es importante darse cuenta que la capacitancia no cambia directamente, no depende directamente de la temperatura. La capacitancia depende de la temperatura a través del cambio en el área y en la distancia de separación. Entonces, si queremos encontrar cómo varía la capacitancia como función de la temperatura, tenemos que asociarlo a cómo cambia el área con la temperatura y cómo cambia la distancia de separación, que en pocas palabras no es más que el largo de los espaciadores con la temperatura. O sea que la derivada de la capacitancia respecto de la temperatura la vamos a plantear entonces como la derivada parcial del área respecto de la temperatura, la derivada parcial de la capacitancia respecto del área, por la derivada del área respecto de la temperatura, de esa manera, más la derivada de la capacitancia con el cambio en la separación por la derivada de X respecto de T. O sea, tenemos que aplicar la regla de la cadena en pocas palabras, ¿no? De esa manera tenemos que calcular cómo varía la capacitancia con la temperatura, viendo el cambio de ella respecto al área y a la separación entre las placas, que es de lo que depende directamente por el cambio tanto del área como de la separación respecto de la temperatura. Pero la capacitancia es ε0 entre X, por tanto, ¿quién es
la parcial de c respecto de a. La parcial de c respecto de a es simplemente epsilon 0 sobre x. ¿Y quién es la parcial de c respecto de x? La parcial de c respecto de x, cuando lo derivamos de aquí, es menos epsilon 0 a sobre x cuadrado. De esa manera. Entonces, si eso lo colocamos ahí, nos queda que la parcial de c respecto de t viene dado como la parcial de c respecto de a, que es epsilon 0 sobre x por la derivada de a respecto de la temperatura, más la parcial de c respecto de x, que es ese término negativo. Entonces, menos epsilon 0a sobre x cuadrado por la derivada de x respecto de la temperatura. En esa expresión que está ahí, vamos a factorizar epsilon 0a sobre x. Entonces, si nosotros factorizamos epsilon 0a sobre x, nos queda que eso es factor común. Aquí hemos usado una a, tenemos que dividir entre a. Entonces nos queda 1 sobre a, parcial de a respecto de t, menos, aquí nos queda una x debajo, y nos queda 1 sobre x, parcial de x respecto de t. Pero como epsilon 0a sobre x es c, entonces nos queda que el cambio de la capacitancia respecto a la temperatura es igual a c por 1 sobre a, la derivada, perdón, aquí me equivoqué, esto es t, por la derivada del área respecto de la temperatura menos 1 sobre x por la derivada de x respecto de la temperatura. De esa manera va a quedar, y eso justamente es lo que se nos pide demostrar, que la tasa de cambio de la capacitancia respecto de la temperatura es el valor de la capacitancia, que es esa c, factor de 1 sobre a por la derivada de a respecto de t, menos 1 sobre x por la derivada de x respecto de t. Hemos resuelto esa primera parte demostrando que la capacitancia cambia porque cambia el área con la temperatura y la x con la temperatura, y aplicando la regla de la cadena, porque la capacitancia no depende directamente de t, de la temperatura, sino que depende de ella a través del área y a través de la distancia de separación entre las placas. Bien, esa es la primera parte del problema. En la segunda parte del problema, el libro nos dice cuál debe ser el coeficiente de dilatación térmica de los espaciadores para que la capacitancia no cambie, sabiendo que las placas están hechas de aluminio. Eso es lo que nos dice. Bien, vamos a hacer esa parte acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si no queremos que la capacitancia cambie, entonces este término que está aquí debe ser 0. Si ese término es 0, entonces todo esto es 0 y la derivada de c respecto de t es 0. O sea, la capacitancia no está cambiando. Entonces, en pocas palabras, lo que debemos hacer es que si ese término es 0, lo que nos dice es que 1 entre el área por la derivada del área respecto de la temperatura debe ser igual a 1 entre x por la derivada de x respecto de la temperatura. Debe cumplirse esa condición para que la capacitancia no cambie. Ahora bien, nosotros sabemos cuando estudiamos los cursos de temperatura, calor, cuando vemos dilatación térmica, que el cambio fraccional en la longitud, cambio fraccional por unidad de temperatura que experimenta una barra, por ejemplo, está dado de la siguiente forma. Delta X es igual al coeficiente de dilatación térmico que le llamamos alfa por X por delta T. De esa manera, eso nos da el cambio fraccional en la longitud. Y de la misma forma, el cambio fraccional en el área está dado como 2 alfa por A por delta T. De esa manera que está ahí. Entonces, si nosotros vemos aquí lo he puesto en términos de incrementos de esa manera. Pero si nosotros esto lo despejamos, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Aquí vamos a tener que 1 entre x, y aquí este delta t lo voy a pasar allá para tener delta x sobre delta t, pero eso lo voy a ver como la derivada, por la derivada de x respecto de t,
ese término que está ahí es igual a alfa. Y de la misma manera, si yo paso hacia allá el área, entonces en este término que tenemos aquí, me queda que 1 entre área, y el delta t también lo paso por la derivada del área respecto de t, eso es igual a 2 alfa. Eso es lo que tenemos. En conclusión, igualar 1 sobre a derivada de a respecto de t, que es 2 alfa, a 1 sobre x derivada de x respecto de t, significa que yo debo igualar este término 2 alfa al término alfa. Ahora, me dice el problema que las placas están hechas de aluminio. O sea, el área que estoy viendo aquí es el área de las placas de aluminio. Por tanto, este 2 alfa que tenemos ahí es 2 veces el coeficiente de dilatación térmica del aluminio. Y este alfa que está aquí se refiere al espaciador. El espaciador es de plástico. Entonces, eso debe ser igual al coeficiente de dilatación térmica del plástico. Por consiguiente, ¿cuál es el valor del coeficiente de dilatación térmica de los espaciadores para que la capacitancia no cambie? El valor final al que llegamos es que el coeficiente de dilatación de los espaciadores, que es un material plástico, debe ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación del aluminio. Ese es el resultado que tenemos. El aluminio, cabe señalar, tiene un coeficiente de dilatación de 23 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Así medimos el coeficiente de dilatación. Por tanto, el plástico, el espaciador que colocamos ahí, debe tener un coeficiente de dilatación que es el doble del aluminio, o sea, de 46 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Ese es el resultado final, porque el aluminio tiene, reitero, 23 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius de coeficiente de dilatación. Bien, esa es la forma como se resuelve ese problema. Inicialmente planteamos la dependencia que tiene la capacitancia con la temperatura a través de la dependencia que muestra el área y la distancia de separación. Aplicamos regla de la cadena y podemos demostrar que la tasa de cambio de la capacitancia con la temperatura viene dada por esa expresión. Luego, este término que viene en el paréntesis lo hacemos 0 para pedir que la capacitancia no cambie, y con ellos podemos deducir el coeficiente de dilatación térmica de los espaciadores. Llega a ser el doble del aluminio. El aluminio es 23 por 10 a la menos 6, entonces los espaciadores tendrían coeficiente de 46 por 10 a la menos 6 por grado Celsius. Bien, espero pues que si cursas esta materia de electricidad, física 3, física general 3, recibe diferentes nombres en diferentes universidades, pues te sea de interés el problema que te he mostrado aquí. Un problema que, reitero, es seleccionado del libro de Resnick, volumen 2, del capítulo concerniente a capacitores y dieléctricos.